Orbán llama a evitar la autodestrucción de Europa. La figura más crítica y discordante de la Unión Europea, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, volvió a incordiar en contra del consenso pro-estadounidense que se ha impuesto en el viejo continente pese a su efecto devastador. Y es que en momentos en que los gobiernos de los países europeos se preparan para hacer frente a la peor crisis energética de su historia, como consecuencia de las sanciones económicas contra Moscú, el premier húngaro exigió negociaciones inmediatas con el país sancionado para evitar una catástrofe económica y social que termine de destruir lo poco que queda del estado de bienestar europeo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Sanciones están asfixiando a Europa. La Unión Europea ha aprobado 4 paquetes de sanciones contra Rusia tras el inicio de la operación en Ucrania, a las que se suman las existentes desde el 2014, luego de la anexión de Crimea. En total, cerca de 9 decenas de medidas punitivas han sido dictadas por Bruselas. Aunque el objetivo de esta especie de guerra económica era provocar el colapso de las finanzas rusas para privar al enemigo de Occidente de los recursos económicos que necesita para mantener su economía funcionando, en la práctica esto no ha sido así. La economía rusa ha resistido el aislamiento comercial, que es quizá el arma más poderosa de nuestro tiempo para infligir daño al enemigo, mientras los países de la Unión Europea se encuentran a las puertas del colapso de sus economías por las medidas que ellos mismos infligieron. Y así lo ha dejado muy claro el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la figura más crítica de la Unión Europea, que calificó de contraproducente la política de Bruselas contra el país euroasiático, pues a su criterio solo ha contribuido a la destrucción de sus propias economías. La economía europea se disparó en el pulmón y ahora se está asfixiando, dijo el político húngaro, aludiendo a la situación económica actual de los Estados miembros de la Unión Europea, cuya inflación alcanzó niveles récords como consecuencia de las medidas punitivas contra Rusia. En opinión del primer ministro de Hungría, Bruselas debe entender que la actual política de sanciones no está beneficiando a Ucrania, ni mucho menos contribuirá al cese inmediato de las hostilidades en Europa del Este, como se ha querido hacer creer. Para Orbán, el único beneficiado de toda esta situación es Washington y los empresarios estadounidenses, como George Soros, quien abiertamente está promoviendo la guerra e incluso habla de prolongar el conflicto para influir en la vida de los europeos. Pero esta no es la primera vez que el líder húngaro ha advertido que la Unión Europea está bailando al borde de una crisis económica global con inflación en los precios de los alimentos, los combustibles, en la electricidad y los servicios básicos. Ahora bien, mientras la Unión Europea sigue empeñada en su propósito de reducir en un 90% sus compras de gas ruso para finales del 2022, como una forma de presión para suspender la operación militar especial en Ucrania, Orbán instó a los líderes europeos a negociar con Moscú. Para el líder ultranacionalista, quien ha puesto en jaque la unidad europea con su veto a las sanciones, habría sido imposible hacer funcionar la economía húngara con un petróleo o gas más caro. Eso hubiese sido como una bomba atómica, exclamó el mandatario. Y es que Hungría, cuyo gobierno se ha opuesto firmemente a todas las sanciones que pongan en peligro el suministro de gas a su territorio, está comenzando a sentir los efectos de los elevados precios de las energías ante la disminución de los suministros procedentes de Rusia. En las últimas semanas, la nación ha sido escenario de protestas a gran escala, luego que el gobierno de Orbán se viera obligado a implantar un umbral máximo de consumo de electricidad para poder defender los precios topes de la energía para la población. El pasado 13 de julio, Hungría declaró estado de emergencia energética y con ello la aplicación de un paquete que incluye una serie de medidas para pechar a aquellos hogares privados que gasten más energía que el promedio, los cuales tendrán que pagar más por el gas y la electricidad. Pero Hungría no fue el primer Estado miembro de la Unión Europea en declarar estado de emergencia energética. Alemania, cuyo gobierno obró por el colapso de la economía rusa por la vía de las sanciones, elevó a finales de junio el nivel de alerta por la emergencia del gas.
Desde el pasado 30 de marzo entró en vigor la fase de alerta temprana del Plan de Emergencia de Alemania como medida preventiva ante una posible escalada de los precios y el cierre del suministro por parte de Rusia. Si bien los depósitos de almacenamiento de gas de la nación germana están a 58% de su capacidad, la reducción actual del suministro a través del gasoducto Nord Stream 1 coloca al país en una situación de depósitos vacíos de cara al invierno. Ahora bien, está claro que en Europa no habrá suficiente gas para la temporada de calefacción de invierno, por lo que la escasez de energía podría generar luchas internas entre los países miembros, así como la quiebra de muchas empresas y una reducción del PIB en la eurozona. Así lo advirtió The Economist en su más reciente edición. La publicación británica señaló que la situación se está deteriorando rápidamente en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, a medida que se restringe el suministro de gas ruso. Y es que según la Agencia Internacional de la Energía, en el 2021 la Unión Europea importó 155.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia, lo que supone el 45% de las importaciones europeas y el 40% de su consumo total. La publicación señaló además que aunque la mayoría de los europeos aún no ven ni huelen la inminente catástrofe, el mercado ya está dando señales de alarma, pues los precios del gas este invierno serán 7 veces más altos de lo habitual. Esta situación ha hecho que los gobiernos de Francia y Alemania se preparen para la quiebra de sus empresas a finales del año. Incluso algunos comerciantes experimentados e inversores acostumbrados a las guerras y los trastornos económicos han expresado su preocupación. Si bien hace algunas semanas Europa hubiese podido evitar el peor de los escenarios aumentando los suministros del GNL de la nación del norte, ahora la situación es peor, debido al recorte de las exportaciones de gas natural licuado por problemas en las instalaciones de almacenamiento. Lo cierto es que desde el estallido de las hostilidades en Ucrania y las sanciones contra Rusia, la amenaza de una grave crisis energética se ha cernido sobre Europa y la Unión Europea está a riesgo de perder a su principal proveedor, Rusia, escribió The Economist. No olvidemos que el gas representa una cuarta parte del consumo de energías de Europa, mientras que para Rusia solo representa el 2% de su PIB, por lo que el Kremlin puede prescindir fácilmente de él, y al cerrarse el grifo, se daña más a Europa que a Rusia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.